Buenas noches, chicos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos ya a empezar con la unidad 3, referente a la asignatura de metodología de desarrollo de software, en el cual ya empezamos a poner en marcha, se podría decir, o ejecutar las metodologías tanto tradicionales como las de ágiles. Entonces, en esta parte hay que considerar que en este segundo parcial, que ya arrancamos a partir del día de hoy, es en referente a la metodología tradicional, que es RUP. En la misma vamos a ejecutar, vamos a ver primero una parte de cómo se debería generar esta metodología y posteriormente vamos a generar el ejercicio práctico dependiendo de cada uno de los casos que se den. En forma general, vamos a ir viendo cada fase que debería contener, cómo lo deberíamos realizar y obviamente hacer ejemplos prácticos. En esta hay que considerar mucho que, como les decía, ya se cerró el proceso del primer parcial. En esta semana estarán viendo ya las calificaciones de todas las actividades y viendo su nota del parcial. Ya arrancamos con el segundo parcial el día de hoy, en el cual hoy se les vaya a activar la que es la unidad 3, que es la aplicación de la metodología. Aquí vamos a ver ejemplos prácticos, ¿sí? Algo base, lo esencial que debemos conocer y paso a paso cómo se lo deberá realizar. Sí, en hay que considerar lo siguiente. La metodología RUD en sí, para hacer un ejemplo práctico, se compone de algunos componentes o de algunas partes, las cuales me van a ir diciendo qué debo de cumplir. En esto vamos a verlo de forma general, pero obviamente al momento de que ya lo pongamos en marcha, vamos a hacer ejemplos prácticos, ¿sí? Entonces, arrancamos con la primera parte. El ejemplo que vamos a ver es el de emplear una metodología de desarrollo de software, RUB, para la creación de aplicaciones de software en la dirección y desarrollo institucional del IES en la ciudad de Quito. ¿Qué debemos considerar como antecedentes? Debemos considerar que la IES es una institución en la cual puede brindar servicios a los afiliados de cualquier trabajo. En esto también hay que considerar que depende el IES de un departamento de tecnologías de la información, en las cuales lo esencial, este departamento va a ser el encargado de generar el sistema y brindar todo el soporte técnico y tecnológico de los servicios que requieran, ¿no? Aquí también hay que considerar que se debe de tomar muy en cuenta para el desarrollo de aplicaciones, tanto web como móviles, de estudios realizados previos en universidades, escuelas politécnicas, artículos científicos, dentro del país y fuera del país, ¿sí? ¿Cómo planteamos el problema? Ayúdenme apagando el micrófono, por favor. Tenemos el micrófono de alguien, por favor. Ya. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo vamos a considerar qué antecedentes vamos a hacer, qué debemos considerar al plantear el problema. Al momento de plantear el problema de cualquier índole que sea, nosotros tenemos que considerar la mayor información, que esta información tenga confiabilidad, integridad y disponibilidad. En hemos encontrado el siguiente problema. Hay infinitos puntos que la institución desea alcanzar, debido a que hay una mayor carencia, se podría decir, de resultados tecnológicos para que se automatice ciertos procesos y que los afiliados no ingresen a la institución, sino sea de manera automatizada.
En este también se ha considerado que hay un sinnúmero de problemas en todo el desarrollo que se ha generado dentro de la institución, ya que las aplicaciones que se tienen se generan de forma lenta, lo cual ha venido generándose una engorrosa documentación, ya que cada vez que se vaya generando este proceso de almacenamiento, recopilación de información o gestión de información, ha generado ciertos retrasos en recopilar. En esto, por lo cual se requiere que sea de gran calidad mi sistema. Ahora, ¿por qué es necesario generar el proyecto, no? Primero, porque actualmente se puede contar con personal o profesional dentro de la área de tecnologías y la área para investigar. Debe de enfocarse para generar los problemas y resolverlos de una manera diaria. También se debe de considerar que las cosas que se vayan Inge, buenas noches, no se está compartiendo la pantalla. A ver, en este momento les vuelvo a compartir. Me confirman si logran ver. ¿Me confirman si logran ver? Sí, sí se lograba ver, ingeniero. Ya. Ahorita sí, Inge, gracias. Entonces, en esta parte hay que considerar mucho por qué justifico un desarrollo de software, ¿sí? Primero, tengo que justificar qué debo de realizar, cuándo lo debo de realizar y cómo lo debo de realizar. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo en sí? Es generar el desarrollo de software mediante, utilizando la metodología de trabajo RUG. ¿Qué va a permitir esta aplicación? Va a permitir optimizar la elaboración de aplicaciones de software en la dirección. ¿Qué es lo esencial que debemos recopilar o qué es lo esencial que debemos generar? Primero, debemos especificar qué requerimientos se necesita para la creación de la metodología, crear la metodología y desarrollar el prototipo de software. Esto va a estar muy familiarizado con sus, se podría decir, metodologías de investigación, tanto para sus trabajos de investigación como para sus trabajos de titulación. Entonces, al momento de generar este proceso es muy esencial de que al momento de yo generar un trabajo de titulación, es esencial basarse mediante la metodología de trabajo o la de desarrollo de software. ¿Qué quiere decir? Que las fases esenciales que nosotros habíamos visto, la primera es análisis, luego es diseño, el desarrollo y la implementación. Basado a los mismos, se podría decir, pasos, siempre se basa o siempre se sugiere que los objetivos específicos estén relacionados a esas fases al momento de hacer un trabajo tanto de investigación como de titulación. Ahora, aquí hay que tomar muy en cuenta cuál viene a ser mi hipótesis. En esta hay que considerar qué variable va a ser la dependiente, es decir, la elaboración de las aplicaciones. ¿Y cuál es la independiente? La metodología, la cual se va a trabajar y se va a desarrollar. Para el marco teórico hay que considerar mucho o hay que tomar muy en cuenta la ingeniería de software. Esta ingeniería de software, ¿qué viene a hacer? Viene a ser qué disciplina se genera o se desarrolla en la producción del software para evitar las fallas. Por eso, en esta capa de ingenierías hay que tomar muy en cuenta que se basa en un enfoque automatizado, indica cómo construir técnicamente el software y generar un marco de trabajo. ¿Cuál es el ciclo de vida? El ciclo de vida de la metodología RUG, como nosotros habíamos visto, es de un modelo iterativo y un modelo incremental, lo cual al momento de ir generando las otras metodologías, este viene a ser una metodología más rigurosa, ¿sí? En la cual se trabaja con proyectos más grandes, se podría decir, o más robustos en el desarrollo. Ahora, en esto hay que tomar muy en cuenta que la primera fase viene a ser la ingeniería de requerimientos. Entonces vamos a levantar los requerimientos, vamos a diseñar los modelos o los diagramas UML para que vayan viendo el proceso.
Ahora, en esta parte basada en la metodología RUT, siempre vamos a tener un flujo de trabajo, en el cual sí, se va a basar tanto en las fases como en el proceso. Si ustedes se dan cuenta en la imagen aquí, yo tengo el proceso que es el modelado de negocio, los requerimientos, el análisis, la implementación, pruebas y despliegues. Cada uno de estos procesos corresponden a una fase predeterminada o, por defecto, a más de una fase. Por ejemplo, los requerimientos siempre se van a considerar tanto en la fase de elaboración como en la construcción, debido a que al momento de elaborar se planifica qué voy a hacer y en la construcción pongo en ejecución los mismos. Vamos con la primera fase. La primera fase se va a enfocar al estudio de las necesidades, a la definición de requerimientos, alcance y metas. Aquí hay que considerar que el alcance y las metas tienen que siempre ser bien claras, bien concisas en lo que voy a obtener, para que lleguemos a un acuerdo tanto con el empresario como con los desarrolladores. Entonces vamos a ir a al otro archivo que también está subido para que se den cuenta en la fase 1 qué es lo esencial que vamos a ver. En la fase esencial que vamos a trabajar es la fase de inicio. Esta viene a ser el flujo de trabajo. Y aquí se va a dividir en dos partes, los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Este es otro ejemplo en el cual me va a permitir, que ya vamos a ver la problemática, el cual va a ser es el de generar un sistema académico, el cual me permita generar procesos, automatizar matrículas, notas y diferentes opciones. Pero como les decía, en la fase inicial vamos a ver qué requerimientos tenemos. Y vamos con el caso de uso. Una unidad educativa cuenta con o maneja las notas en hojas de cálculo, que es en Excel. Pero actualmente se desea que se automatice el mismo proceso, o sea, el registro de las notas, para que los docentes y administrativos puedan manejar de mejor manera y se pueda obtener los reportes necesarios. Entonces, dentro de los requerimientos funcionales tenemos primero, el primer requerimiento es ingresar al sistema por verificación. Esto quiere decir que necesite un usuario y una contraseña o cualquier medio de verificación para ingresar. Administración de años lectivos, administración de registros de personal, administrar asignaciones de matrículas, calificaciones de estudiantes. Ahora, ¿cuáles vienen a ser mis requerimientos no funcionales? Estos dependen mucho de la empresa con la que voy a desarrollar. Por ejemplo, hay ocasiones que ya me predetermina en qué lenguaje yo tengo que hacer o en qué plataforma tengo que realizar. Por ejemplo, aquí ya me predeterminan que sea web o móvil, sea en PHP, en Java, en C# o en qué lenguaje yo desee trabajar. También me va a indicar cómo o cuánto, cada cuánto tiempo tengo que tener visible la información o disponibilidad de la información. Aquí también se debe de considerar si se necesita generar procedimientos almacenados, normalizar la base de datos, porque ya vienen cosas o estructuras que se debe de contemplar. Aquí también podemos considerar una parte que validaciones se podría hacer a nivel general. Por ejemplo, aquí puedo decir que las notas de cada materia, de cada año lectivo, se divida en dos periodos académicos o en 2 quimestres. Por ejemplo, nosotros actualmente cada periodo académico se divide en 2 parciales. Entonces, como ley o como normativa, nosotros tenemos que se divide en 2 semestres con más el trabajo o examen final, o en el caso de examen supletorio. Entonces, aquí esas consideraciones que ya siempre se deben de hacer, las debo de considerar en los requerimientos no funcionales, porque aparte de que son para el desarrollador, es lo que debe de contemplar el mismo, ¿no?
aquí alguna pregunta en relación al desarrollo de requerimientos funcionales y no funcionales. Chicos, ¿alguna pregunta? No, todo está claro. Ya. Luego vamos al siguiente punto. El siguiente punto es el modelado del negocio. Aquí es muy importante saber cómo está estructurada mi empresa. Entonces, esto es muy esencial, saber cuál es mi flujograma, ¿sí? O mi estructura organizacional de la empresa a la cual yo voy a desarrollar el sistema. ¿Por qué es esencial? Porque aquí es los permisos o los usuarios quienes van a ocupar mi sistema. Por ejemplo, yo aquí tengo dividido que el departamento administrativo tiene una gestión administrativa y también tiene una gestión académica. Y el departamento docente pertenece a la gestión académica. Entonces es igual, nosotros tenemos en el instituto el LOGS, lo que es el rector, vicerrectorado, coordinadores de carrera y los docentes. Entonces así vamos a ir conociendo cuáles son los perfiles, ¿sí? O usuarios o roles de usuarios quienes van a permitir ingresar al sistema y qué deberían realizar cada una de las entidades que yo voy a hacer o qué actores voy a poner. Es muy esencial que aquí yo lo dibuje tal cual está estructurada la empresa. Para luego tengo lo que es el modelo de casos de uso. Yo aquí los casos de uso yo lo tengo que ir definiendo por actores. Entonces, por ejemplo, en el instituto nosotros tenemos el actor docente, coordinador de carrera, secretaria, administrativos. Entonces, cada uno de estos actores que tiene va a tener diferentes funcionalidades o accesos al sistema que vaya a realizar. Por ejemplo, en este caso, el profesor, ¿qué va a tener a cargo? Va a tener a cargo que se va a encargar de la administración de calificaciones, va a gestionar las notas, va a gestionar los estudiantes, puede ser el caso. Entonces, aquí se dibuja lo que es mi caso de uso. Entonces, yo tengo mi administrador va a poder ingresar al sistema, va a poder administrar los años lectivos, pero en cambio, el profesor lo único que va a poder hacer es administrar el registro de calificaciones. ¿Qué diferencia hay entre un administrador con un profesor? El administrador se lo conoce como el administrador del sistema, es decir, el que maneja todo el sistema. Él no tiene bloqueado ningún acceso a ninguna funcionalidad del sistema. Entonces, es como al momento de que se desarrolle, pongamos nuestro caso, ¿quiénes vienen a ser los administradores? Fuéramos nosotros, los desarrolladores del sistema, los cuales van a permitir administrar diferentes procesos. Entonces, nosotros podemos administrar años lectivos, registro de estudiantes, materias y así, ¿no? Entonces, el administrador es en general. Aquí, posteriormente a lo que ya tenga mi caso de uso, yo hago mi flujo de trabajo, ¿no? Entonces, es decir, el administrador puede administrar años lectivos, luego, ¿qué puede hacer? Luego de años lectivos puede administrar asignaturas, administrar cursos para que registre las notas. Entonces, ¿cuál es el proceso o la secuencia que debe de cumplir para cumplir un cierto requerimiento? Entonces, eso es muy primordial al momento de gestionar estos procesos y estos diagramas de secuencias y de colaboraciones. Esto es lo esencial que yo debo de ir viendo en lo que es mi fase de inicio, ¿no? Entonces, ¿qué funcionalidad tengo? Modificar, eliminar, listar. ¿Cuál es mi proceso? Tiene que verificar, tiene que ingresar, tiene que listar, tiene que... Paso a paso, ¿qué es lo que tiene que ir realizando el actor que yo tengo? Entonces, posterior a eso, que yo ya gestione mi proceso, en esto es muy primordial, ¿sí? Poner qué suposiciones o qué restricciones se tienen en el sistema. Por ejemplo,
Yo aquí le digo que el sistema será implementado en un ambiente de red local, supongo por el momento, ¿no? Entonces digo, por ejemplo, por el momento supongo que el sistema va a ser implementado en la nube, ¿sí? En una plataforma como es Azure o como es cualquier servidor que me permita gestionar sistemas de aplicaciones web de PHP. Sí, como el web host o alguna plataforma tanto gratuita como pagada. Aquí también yo tengo que poner las restricciones. Por ejemplo, digamos que en nuestro caso los docentes no podrán administrar años lectivos o no podrán administrar asignaturas. Los estudiantes no solo podrán visualizar sus notas, no podrán editarlas. Entonces aquí viene qué restricciones van a tener mi sistema en el desarrollo y en la ejecución. Luego tenemos el otro punto que es muy esencial, ¿sí? Que es los entregables, que al final, ¿sí? Al final de haber desarrollado mi sistema, ¿qué nomás voy a entregar? Entonces, conforme a los entregables de una metodología RUT, lo esencial se considera, primero, el producto, qué modelo de negocio se trabajó, qué especificaciones, es decir, qué requerimientos se cumplieron, casos de prueba, material de apoyo, algún manual de usuario, de técnico, de configuración y el producto. Aquí van a darse cuenta qué diferencia hay entre un manual de usuario y un manual técnico. El manual de usuario es siempre los manuales que ustedes han visto al momento de comprar cualquier cosa. Les dice cómo realizar ciertas actividades de la cosa que compraron o de la actividad que compraron o del producto en sí que adquirieron. Entonces, por ejemplo, yo adquiero una televisión, me viene un manual en el cual me dice, para aprender debe presionar tal botón, para configurar el internet debe seguir paso a paso esto y con las capturas de pantalla. Ahora, el manual técnico. Un manual técnico se compone ya en la parte de que cómo desarrollé, cómo lo estructuré, aquí cómo está mi base de datos, qué arquitectura de programación lo utilicé. Entonces, aquí es muy esencial trabajar ya la parte técnica, netamente en términos técnicos, ¿no? ¿Qué lenguaje utilicé? ¿Qué arquitectura? ¿Qué estándar de codificación? Y toda la parte técnica. Y el manual de configuración viene a ser ¿cuál vienen a ser los pasos para implementar mi sistema? En el caso, le pongo que sea un servidor local, yo tengo que tener mi instalador, ejecutar, poner en C, realizar paso a paso que tengo que hacer en la configuración, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos considerado lo esencial en la fase de inicio, que es los requerimientos, los diagramas, el modelo de negocio, las suposiciones, restricciones y los entregables del proyecto. Luego venimos a la parte de estimación del proyecto. Es muy importante también en la fase de inicio considerar cuánto voy a gastar. Entonces yo hago una estimación. ¿De qué hago la estimación? Tanto de mi recurso de software, hardware tecnológico, infraestructura, de todo, yo hago una estimación. Entonces, por ejemplo, yo digo, a ver, ¿cuántas personas necesito para desarrollar este sistema? Necesito 5 o necesito 2. Cada mes, ¿cuánto les voy a pagar? Digamos 200 o 300 o 500, ¿no? Entonces, aquí es muy esencial que ustedes estimen e investiguen cuánto más o menos se debería pagar, ¿no? Por ejemplo, les digo, a una persona que no tiene conocimientos o que recién no tiene experiencia, perdón, y recién está graduado, entra como practicante, y les pagan $500. Entonces, para 8 horas diarias que trabaje en 5 meses, estimo cuánto más o menos voy a pagar, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi costo ideal y cuál viene a ser mi costo real? Ahora, aquí hay muy en cuenta
que yo posteriormente, yo digo, ya cuando lo ejecute mi sistema, digo ahora sí cuánto realmente lo costé o cuánto realmente lo tuve, ¿no? Porque puede ser que no tuve para contratar 5 personas, sino solo para 2. Igual no necesité algún software que comprar o algún hardware que comprar porque utilicé mis mismas máquinas. Entonces aquí yo estimo, ¿no? Cuántas horas tengo, cuánto, cuánto le voy a pagar por hora o por mes o por cuánto. Entonces aquí hago una estimación, ¿sí? Luego viene lo que es el cronograma de trabajo. En esta parte del cronograma de trabajo vienen o se clasifican primero qué actividades voy a tener, cuánto tiempo estimo al inicio, cuánta duración la tengo y en qué semana se va a cumplir. Aquí se recomienda utilizar diferentes plataformas que se acuerdan que anteriormente ya estábamos viendo lo que es Monday, en el cual ahí me permitía generar las planificaciones e ir generando los reportes necesarios. Pero también vamos a ver otra plataforma gratuita que es Microsoft Project. Esta herramienta me va a permitir generar las planificaciones necesarias para los requerimientos que yo vaya a requerir. En lo que es el entorno, también tenemos que decir aquí sí, en qué plataforma voy a desarrollar, qué sistema operativo voy a trabajar o qué instaladores, plugins, consideraciones se debe considerar a nivel de desarrollo. ¿Ya? Y luego pasamos a la fase 2, que es la fase de elaboración. Entonces yo ya estimé en la fase de inicio, hice mi análisis previo, mi estimación, mi planificación. Ahora sí, en la fase de elaboración ya hago mis diagramas. Entonces aquí lo esencial es tener ya mi base de datos estructurada y empezar a, se podría decir, a diseñar en los diferentes diagramas que nosotros tenemos, tanto el conceptual, el físico y el lógico, teniendo la agrupación y la descripción necesaria. Es muy esencial que cada vez que hagan algún trabajo tengan la figura, pero posteriormente o después o antes, ustedes mencionen que la figura que ustedes hicieron, qué hace o qué realiza, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo consideren. Luego de todos los diagramas que yo realice, ¿sí? Yo puedo tener divididos también la parte de la interfaz, en la cual, después del físico, yo digo cómo va a ser mi implementación. ¿Qué arquitectura voy a trabajar? ¿Modelo vista controlador o solo cliente servidor? ¿O qué metodología yo voy a considerar y qué figura yo lo voy a agrupar? En esta parte, es decir, ¿cómo voy a desarrollar? Uno va a ser la base, una parte va a ser el sistema y otra parte va a ser la interfaz, les pongo, ¿no? Entonces, en forma general, ¿cuál va a ser mi arquitectura y cuáles son los ejecutables o productos que voy a tener? Esto, si se dan cuenta, es todo el proceso que debe de cumplir en mi interfaz. Luego de la fase de elaboración son solo casos de interfaz, cómo va a estar estructurado, y ya posteriormente viene lo que es, tengo este requerimiento, el requerimiento es de administración de asignaturas, ¿cuál es mi interfaz? ¿Cómo va a ser mi interfaz? Va a tener un buscar, un listar, un eliminar, un menú, ¿qué va a tener? Entonces ahí voy agregando todas las imágenes en forma general lo que voy a realizar. Y aquí, luego de haber ya desarrollado, porque aquí es todo lo desarrollado, en la elaboración va la fase de pruebas. Y aquí yo tengo que hacer un plan de pruebas, en el cual digo, ¿qué va a ingresar? ¿Qué resultado tengo? Y a qué requerimiento o funcionalidad lo hago referencia. Entonces digo, ¿qué va a entrar? Va a entrar en el agregar nueva asignatura. ¿Qué resultado debe hacer? Es que se agregue la asignatura. ¿A qué requerimiento es? Al requerimiento 1, al requerimiento 2. Si se dan cuenta, cada requerimiento siempre se debe de tener una referencia, poner F, A, B, C, la identificación que ustedes deseen que lo puedan referenciar, pero tengan una numeración.
Y en el caso que yo tenga alguna modificación de este plan, yo la pueda editar, ¿no? Por eso tengo dos opciones, el uno de ingreso y el otro de modificación, eliminación y consultas generales, dependiendo de a nivel general lo que se realice. Hasta aquí, ¿alguna pregunta adicional, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros, chicos? Sí, Ya. Luego de en la fase de elaboración también tenemos la gestión de cambios y configuraciones. Si se dan cuenta, aquí la metodología RUP todo documenta. Si cambio, si modifico, si elimino o si algo pasó o algo ocurrió, siempre va a haber algún documento estandarizado para poder documentar. Es muy esencial que aquí, por ejemplo, al momento de configurar, digo, a ver, ¿qué producto quiero? ¿Qué producto hice? ¿Cuál es el dueño? ¿Cuál fue la razón del cambio? ¿Qué beneficio se hizo? ¿Qué impacto se tuvo? ¿Cuál es el proceso o el flujo del proceso que se realizó del cambio? Si estuvo aprobado, ¿sí? Y posterior a eso, yo voy a decir qué consideré o qué riesgo tuve en mi gestión del proyecto. Puedo tener una pérdida de energía, pérdida de personal, de información. Puede ser que se quemaran servidores, se quemaran equipos. Y ya después de haber dicho qué riesgos tengo, voy con mi plan de desarrollo. Aquí ya viene un poco más, se podría decir, completado, porque aquí digo, a ver, tales requerimientos, ¿en cuánto porcentaje lo cumplí? ¿Un 50, un 100%, un 90%? ¿Cuál es el tiempo real que me demoré? Anteriormente dije solo que me iba a demorar 2 semanas, pero me demoré 10 semanas y así. Luego viene en la fase 3, que es la construcción, que ya es la implementación. Es decir, yo ya implementé, ahora sí, cómo lo implementé, en qué servidor, qué configuraciones va, cómo lo voy a hacer, qué necesité para instalar, cómo lo instalé y posteriormente en las pruebas, igual, algún cambio que considere o que lo tuve que realizar para que ahí sí, en la parte de eso, gestiono mi codificación de la parte de la implementación, tanto de la conexión con la base de datos como la configuración para el servidor. Ya con eso hemos terminado la metodología RUT de gestionar. Pero si se dan cuenta, cada documento yo tengo que ir documentando, si se pueden visualizar. Ahora, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a proceder a realizar? Es que vamos a ir cumpliendo paso a paso se podría decir, todas las fases que yo les había indicado. Aquí está en forma resumida lo esencial que debo de conocer. En cada fase es el flujo de trabajo del proceso y del soporte. Entonces, todo tiene que estar, el proceso y el soporte. En el soporte que van los cambios, algunas sugerencias que se den o cualquier cuestión. Para lo cual, la siguiente semana vamos a realizar un ejemplo, ¿sí? En el cual ustedes van en el foro el foro dice concepción, elaboración, metodología RUB. Ya les voy a activar y en ese van a comentar y van a agregar un problema con una solución. El problema tiene que ser macro o grande, ¿sí? Y de ellos vamos a escoger para hacer cada fase uno de ellos para irlo resolviendo la siguiente clase. Entonces, en este caso, ya les voy a activar para que ustedes puedan llenar y van a cumplir eso. Van a poderlo realizar en grupos de máximo 4 personas o pueden hacerlo de manera individual. En este caso, ustedes van a poder saber, ustedes van a definir qué problema quieren, qué problema de software vamos a resolver. Entonces, por ejemplo, digamos, queremos hacer un sistema académico, un sistema para gestionar habitaciones, un sistema para gestionar hoteles o
generar diferentes aplicaciones, tanto web o pueden ser móviles, ¿no? Entonces, esa tarea, la próxima semana vamos a realizar las actividades para poder generar ya la metodología con este problema, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Si estamos claros para la próxima semana que deben de cumplir. Sí, Inge. Sí, Inge. Ya, muchas gracias por contestar. Entonces, en este caso, vamos a quedarnos hasta ahí porque hoy día ha sido una manera introductoria y empezamos o arrancamos con los proyectos la siguiente semana. Entonces, como les digo, tienen que cumplir, tienen que poner en el foro hasta la próxima semana para poder ir viendo, ¿no? E ir resolviendo cada uno de esos problemas. Vamos a participar todos los que estén y van a ser calificadas, ¿no? Entonces, eso para considerarlo, cualquier duda, cualquier pregunta me lo puedan hacer. Que se encuentren bien y nos veríamos el próximo lunes, por favor, 1 de marzo. Y cualquier cosa, cualquier pregunta me lo puedan realizar. Ya está activo en este momento el foro. Les voy a compartir la pantalla solo para que ustedes logren ver que ya está activo. Es este que dice foro, concepción, elaboración, metodología RUD. En esto ustedes van a agregar, ¿sí? El tema y van a incluir, ¿sí? Sus componentes, su problema, su solución, ¿no? Eso, por favor, por el momento. Cualquier duda, cualquier cosa me avisan y estaríamos pendientes. Pasen bien, buenas noches. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Buenas noches. Buenas noches, chicos.